y vamos a salir del local, estábamos haciendo una serie de meditaciones, una serie de predicaciones sobre la epístola de Efesios. Muy bien, me alegro de que os acordéis. Y ya habíamos tenido 3 predicaciones sobre Efesios. Habíamos visto el capítulo 1 y habíamos visto el inicio del capítulo 2, que sería bueno continuar con este tratamiento de la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios a mí me está resultando reveladora, maravillosa. La había leído muchas veces, pero cuando voy profundizando en ella cada vez me revela cosas nuevas y cosas que necesito saber, ¿verdad? Y si yo a esta predicación la he titulado Las promesas del nuevo pacto. Es decir, yo creo que Dios no tiene un pacto para Débora, otro pacto para Maxwell, otro pacto para mí, no. La cuestión es que Dios ofrece un pacto en su sangre y es el mismo pacto para todos, pero la decisión de aceptar o entrar en ese pacto es personal. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero el pacto es en su sangre, el nuevo pacto es en su sangre, es un pacto eterno. Quedó consumado en aquella cruz cuando el Señor Jesús entregó su espíritu y dijo, consumado es. A través de esta epístola nos revela que nos da una identidad Dios. Dios te da una identidad como hijo, como parte de su familia. Él dice que os ha hecho hijos adoptados, coherederos juntamente con Cristo. Fíjate qué maravilla, ¿no? Eso es un regalo de Dios. Y como decía antes, a veces los regalos de Dios están disponibles, pero hay que hacerse de ellos, ¿verdad? No es lo mismo conocer algo que apropiarse de eso que te están dando. No es lo mismo que una persona vaya a tu casa y te ofrezca una tarta que tú cojas la tarta. Evidentemente la tarta te la pueden ofrecer, pero si tú no la coges, ¿verdad? Pues con los regalos de Dios pasa lo mismo. O sea, dice Dios, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y Él os ha dado una identidad. ¿Ahora qué eres? Si tuvieras que decir, ¿qué eres? Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios me adoptó en su familia a través de la fe en la obra de su Hijo Jesucristo. Ahora soy coheredero juntamente con Cristo. Y dices, ¡qué maravilla! Esto es algo maravilloso. O sea, a veces que le preguntan a una persona, ¿y tú qué eres? Y dice, yo soy carpintero. ¿Y tú? Yo electricista. Yo tal. Bueno, eso es tu oficio. Eso es tu oficio. Pero si te preguntan qué eres, me tienes que decir, yo soy un hijo de Dios. Porque he nacido de nuevo. En segundo lugar, vimos que nos daba una garantía. ¿Os acordáis de aquella palabra? La palabra garantía que da Dios era la palabra arrabón, en griego, era arrabón. Dice que era un sello, una garantía que Dios te da, ¿no? Pero, ¿y la garantía a qué hacía referencia? Hacía referencia al crecimiento espiritual, es decir, estando en Cristo, en su familia, unidos a Él, tienes garantía, plena garantía, de que vas a crecer espiritualmente mientras estás en Él. Y además, que vas a tener entendimiento espiritual. Eso solamente en el capítulo 1 de Efesios. Y os lo estoy haciendo un poco para refrescar la memoria. Tenéis las predicaciones en YouTube, con lo cual las podéis volver a escuchar y perfecto. Y volver a leer este capítulo. Y en tercer lugar, nos decía el capítulo 2 de Efesios que nos ha dado una posición. Cuando estamos en Cristo tenemos una posición. ¿Cuál es esa posición? Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Fíjate, o sea, ¿te ha dado una identidad Dios? ¿Te ha hecho hijo o hija? Sí. ¿Te ha dado una garantía? Sí, la presencia de su Espíritu Santo, sí. Y además de eso te ha dado una posición. Estás sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Solamente en un capítulo, Dios mío, cuando lleguemos al 6.º capítulo, ¿qué va a ser, no? ¡Qué maravilla! Pero todas estas cosas están disponibles para nosotros y tenemos que vivirlas. Porque a veces el problema que tenemos los cristianos es que lo sabemos, pero no lo vivimos. Y en cuarto lugar, y es sobre lo que hoy quiero compartir con vosotros, nos ha dicho que pertenecemos, ahora estamos dentro de un pacto con Dios. Y como digo, no es un pacto que Dios haya hecho individualmente y un pacto diferente para una persona u otra. El pacto es el mismo. Y podemos estar en él o no. A veces yo pensando, ¿a qué compararía un pacto, verdad? Pues un pacto evidentemente es cómo me tengo que relacionar con una persona, ¿no? O sea, hay pactos de empresa,
¿no? Donde se crean unas reglas y hay que cumplirlas, tanto por una parte como por otra. Hay un pacto que es muy importante, que se asemeja mucho al que el Señor Jesús hace con su pueblo, que es el pacto matrimonial. El matrimonio no es un contrato, es un pacto de fidelidad, donde se hacen una serie de promesas y nos obligamos voluntariamente a cumplirlas. Con Dios pasa exactamente igual, solo que el pacto nos lo ofrece Él y el pacto lo redacta Él y nosotros nos metemos en ese pacto, aceptamos ese pacto y queremos ser fieles a lo que nos hemos comprometido, ¿verdad? Eso es un pacto, es una forma de relacionarse que está bien descrita, pero en este caso quien ha descrito el pacto es Él, es Dios. Y tú puedes estar en ese pacto, moviéndote en ese pacto. Y mientras tú te mueves entre los límites de ese pacto, vas recibiendo, vas creciendo, vas aprendiendo, vas entendiendo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y Dios se agrada de cómo estás viviéndolo tú. Todos los pactos tienen unos límites, ¿a que sí? Si yo me salgo del pacto de fidelidad a Dios y digo, no, es que mi amor está dividido. No, el amor a Dios no puede estar dividido. O amo a Dios sobre todas las cosas, o amaré a otra cosa más que a Él. Hay una canción de Bob Dylan, muy buena, que yo como era antes más musicólogo, que se titula A alguien tendrás que servir. Era muy famosa. Y decía así, serás lo que seas, serás fontanero, arquitecto, astronauta, serás profesor, serás lo que seas. Dice, pero a alguien tendrás que servir. Dice, o a Dios o al diablo. Y es así. Es así. Y Jesús dice, no podéis servir a dos señores. Lo dice claramente, ¿verdad? O sirves a Dios o sirves al dinero, al Dios de este mundo. Pues Dios nos ha ofrecido un pacto. ¿Y quién jura ese pacto? ¿Quién lo ha jurado? ¿Quién lo ha sellado? Dios. Si el que jura el pacto es Dios, es un pacto de gracia. Si el que jura el pacto soy yo, es un pacto de obras. Podemos estar dentro de ese pacto y podemos movernos. Bueno, no quiero entrar en esto porque si vamos a diferentes medios y estudios veréis que no se ponen de acuerdo. Llevamos 2000 años y en la Iglesia hay quien piensa que hay 5 pactos, 6 pactos, 8 pactos, el pacto del Edén, el pacto de Adán, el pacto de Moisés, el pacto de Abraham, el pacto... Yo ahí no voy a entrar, ¿eh? Eso sería tema para un estudio, pero lo dejo ahí para que lo sepáis, ¿no? A mí lo que me interesa es que estemos en el pacto de Jesús, en el nuevo pacto, en el pacto en su sangre. Amén. Y es de lo que vamos a hablar hoy. A pesar de que siempre cuando se rompe el pacto con Dios, ¿quién lo rompe? Dios. Dios es fiel. Siempre es fiel. Siempre erramos nosotros. Siempre nos salimos nosotros. Siempre somos infieles nosotros. Pero mira, te voy a decir algo, para que estés tranquila, para que estés tranquilo, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras disfunciones, su pacto no se va a frustrar. Va a continuar, porque su pacto viene de la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros nos queremos mover ahí. ¿Amén? Dice el Señor en Mateo 23, 37, ¿cuántas veces quise juntar, cuántas veces quise reunir a mi pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo concluye? Y tú no quisiste. Vemos la oferta de Dios y vemos la respuesta del pueblo infiel. ¿Cuántas veces quise reuniros? ¿Cuántas veces quise juntaros? Qué bueno es nuestro Padre, de verdad. Y sin embargo, no quisisteis. Qué cosa, ¿verdad? El ser humano. ¿Cuántas veces ha querido Dios llamarte, ponerte bajo la protección de su pacto, dándote su gracia, dándote todo lo que necesitas, poniéndote dentro de una vida de gozo, de alegría? ¿Cuántas veces hemos preferido otras cosas? Así somos. Esa es la condición humana, ¿verdad? Por eso, en esta mañana, yo me gustaría que cuando salgamos de aquí todos estemos totalmente determinados. Tengo muchas carencias, pero yo quiero mantenerme fiel a tu pacto. Quiero estar dentro de tu pacto. Y vamos a continuar con el capítulo 2 de Efesios,
Y vamos a ver algunos de los beneficios de estar en ese pacto. No soy un iluso, no soy un iluso. O sea, si alguien pretende o alguien piensa que en una predicación vamos a hablar de todos los beneficios que supone estar en los pactos, en el pacto de Dios, sería ridículo por mi parte. Voy a ver solamente las que aquí aparecen en este capítulo 2, pero los beneficios de estar en el pacto de Dios son inagotables. Necesitaremos una eternidad para darnos cuenta de cuánto beneficio ha traído Dios a mi vida y a tu vida. Vamos a necesitar una eternidad delante de Él y estaremos recibiendo y diremos, Señor, ¿de verdad todo esto lo hiciste por mí? Señor, ¿de verdad todo esto estuvo a mi alcance? Perdóname, Señor, porque ha habido cosas que tú pusiste a mi alcance y yo no cogí. Las menosprecié. Qué triste. Pero todos los que estamos en ese pacto, en el pacto de la sangre de Cristo, vamos a disfrutar, por supuesto que sí, de todas y cada una de sus promesas. Y ya en su presencia sin límite alguno. Por eso es importante que salgamos de aquí, y lo repito otra vez, que salgamos de aquí determinados a no salirnos del pacto. ¿Y dónde están los límites? ¿Dónde está la redacción del pacto de Dios? ¿Dónde está recogido ese pacto? En su palabra, en su palabra. En Él, en Cristo. Pues vamos allá, versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. No olvidéis, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, dice, no olvidéis, verso 11, no olvidéis que vosotros, los gentiles, antes estabais excluidos, erais llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta a su cuerpo, no su corazón, ¿verdad? La circuncisión no salvaba, evidentemente, ni salva si no es circuncidado el corazón, evidentemente. Es una señal externa, una señal de un pacto. La palabra pacto en el Antiguo Testamento es la palabra brit, terminado en T, ¿vale? Entonces, era un pacto, una señal de ese pacto que había establecido Dios con un pueblo que era el judío, ¿vale? Y la circuncisión era una señal externa, pero no todos los que estaban circuncidados estaban llevando una vida fiel al Señor, ¿vale? Dice, verso 12, en esos tiempos vosotros vivíais apartados de Cristo. No se os permitía ser ciudadanos de Israel. Y este es el versículo que he subrayado, por si te lo quieres subrayar. No conocíais las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Es decir, éramos ajenos a los pactos de Dios, a las promesas que Dios había encerrado en su pacto. Dice, no conocíais las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Vosotros vivíais en este mundo sin Dios. ¿Cuál es la palabra en griego para sin Dios? Ateos. Erais ateos. Y sin esperanza. Pero ahora habéis sido unidos a Cristo Jesús. Antes estabais muy lejos de Dios, pero ahora fuisteis acercados por medio de la sangre de Cristo. La primera cosa el primer beneficio que vemos aquí es que Dios nos ha hecho cercanos a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Fíjate qué maravilla, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesús, en la última cena, dice aquello de que esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Qué importante es la sangre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no vamos a hacer un estudio, no tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Con lo cual, dice en Mateo 26, 27, tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos, a los discípulos, y les dijo, cada uno de vosotros beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acordaos de lo que os digo. Es que estas palabras del Señor Jesús las hemos de corrido, pero si te paras y ves que Dios te está hablando, dice el verso 29, dice, acordaos de lo que os digo. Y te lo tomas en labios de Jesús y te lo tomas para ti. Dice, Señor, es que no quiero olvidarlo. Y te dice el Señor, acordaos, acuérdate de lo que te digo y pon tu nombre. Qué maravilla, Señor, de verdad.
para perdonar los pecados de muchos. Dice, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Segunda promesa, segundo beneficio. Tienes total garantía de que estando en este pacto en su sangre, un día te vas a sentar a la mesa con él, en ese banquete, y vas a disfrutar sin limitaciones de esa copa con él. Vas a decir, Dios mío, Dios mío. No, yo no sé, no creo que se parezca en nada al vino que bebemos habitualmente aquí. Yo solamente quiero disfrutarlo. ¿Y tú? Amén. Pues si estás en su pacto, lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar y vas a disfrutar de ese vinillo que Él te va a dar. Dios mío, Dios mío. Sin derramamiento no hay redención. En el Antiguo Testamento el sacerdote estaba entrando continuamente y mataban animales que eran sustitutos de la sangre que debería de derramar el que había pecado, ¿no? Es decir, había pecado una persona y en vez de él derramar su sangre, la derramaba un cordero, un palomino, o vete a saber qué, y esa sangre cubría el pecado, pero no lo quitaba, sino que se retrasaba el juicio. No era un sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto llegó a través de Cristo mismo, de Dios. Esa sangre sí, era la del cordero sin mancha. Se me ponen los pelos de punta, solamente de pensarlo. Pero es que entender estas cosas es tan importante porque no quiero que salgamos de aquí como hemos entrado. Quiero que todos salgamos pensando, yo quiero apropiarme de todo lo que el Señor promete en su palabra. Quiero vivirlo, de verdad. Quiero salir, quiero ir a mi trabajo viviendo, sabiendo que estoy en ese pacto, ¿no? Y con todas esas promesas a mi favor, Dios mío. Que tenemos tantas cosas que a veces vivimos como policías secretas. Vamos por la vida como el cristiano secreto. Nadie sabe que eres cristiano, nadie sabe que estás en este pacto. Y yo soy el primero. Yo soy el primero que necesito vivir con ese poder, con esa alegría, con esa gracia. Echar mano de la gracia de Dios. Decir, ¿qué me pasa? Sí, pues tengo unas promesas que no la tienen. Todas estas personas, muchas personas que ves por la calle a diario, muchos compañeros de trabajo, muchos vecinos, no disfrutan de esto. Y tú sí, pero es que lo tienes a tu alcance y no lo compartes. Y yo no lo comparto a veces. Y digo, Señor, perdóname, qué poca fe tengo. Verso 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él es nuestra paz. El único, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que os separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, normas, mandamientos y ordenanzas. ¿Y qué quiere decir? ¿Que ya no tenemos mandamientos? No. Es que el que ama a Dios cumple sus mandamientos, los guarda. ¿Y qué quiere decir? Que realmente puedes vivir en esa paz que Él ofrece. Y cuando una persona vive en paz con Dios, fíjate lo que te voy a decir. Es muy importante, lo he dicho muchas veces, pero es algo que yo descubrí en mi vida y que me impactó de tal manera. Cuando una persona está en paz con Dios, está en paz con los demás, con los que le rodean. Es una persona que vive transparente. El otro día me encontré con un amigo punky, se había rapado todo el pelo así, se había dejado una cresta aquí. Normalmente siempre lleva cresta, pero la novedad era que se había puesto aquí un tatuaje que ponía, soy lo que ves. Y en este lado ponía, ves lo que soy. Y digo, ¿pero qué haces eso, tío? ¿Cómo te has puesto ese? Pero que es la verdad, Andrés, que eso es la verdad. Y digo, es que los cristianos teníamos que ser así, transparentes también. Soy lo que ves. Y ves lo que soy. Y muchas veces, es que la persona que está en Cristo tiene que vivir con esta paz, con esta tranquilidad, con esta gracia. Es decir, chico, soy lo que ves. No hay nada que no puedas ver cuando me ves actuar, cuando me ves trabajar, cuando me ves con mi familia. Soy así. Y yo creo que eso a Dios le agrada. De hecho, luego dice Santiago, dice, vosotros no seáis como la ola del mar que va y viene, no seáis fluctuantes, que me miro en el espejo, me veo tal como soy y dice, luego me doy media vuelta y se me olvidó lo que he visto. El cristiano no tiene que ser así. El cristiano tiene que ser una persona que su sí sea sí, su no sea no, y que se muestre tal cual es. Este amigo mío es así. Mira, no hay una sola ordenanza, no hay un solo mandamiento, no hay una sola
disposición de parte de Dios que no sea para tu bien. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Si Dios te dice, no hagas esto, no lo hagas, porque no hay nada que Él te vaya a decir que no sea para ti, para tu bien, que no te convenga. Dios es bueno. No, perdón, bueno es Dios. Bueno es Dios. O sea, ¿qué ocurre? Pues que a veces cuando Dios dice no lo hagas porque no te conviene, pues tu carne te dice, pero lo deseo. Cuando Dios te dice no hagas algo, no te lo dice por fastidiarte, te lo dice porque no te conviene. Pero tu carne, ¿qué te dice? Pero es que lo deseo, sé que no me conviene, las consecuencias, bueno, ya llegarán, si me tengo que arrepentir me arrepiento más adelante. De verdad que eso no funciona así. Perdemos muchísimas bendiciones por esas causas. A veces dice Dios, haz esto, que te trae bien, y tu carne te dice, ya, pero es que no me apetece. No me apetece ir a la reunión. Oye, chico, le has dado gracias a Dios por estar aquí, por disfrutar de este local, por disfrutar de la alabanza, por este grupo maravilloso, por estar con tus hermanos. ¿Le has dado gracias a Dios? Claro, pero podía haber ocurrido que estando en casa, 9 de la mañana, 9:30, no me apetece. ¿Verdad? ¿A qué funciona así nuestra naturaleza humana? Dios te pide, te demanda, pero tú respondes. Pues ese es el tercer beneficio de parte de Dios, que Él por amor nos entrega todo el bien que necesitamos. Todo el bien. Entonces muévete con esa seguridad, ¿no? De que si algo me lo está demandando Dios, si algo me lo está pidiendo Dios, es porque me conviene. Lo voy a hacer. Te está pidiendo Dios que te metas en el discipulado, te está pidiendo que hagas los módulos de doctrina básica, ¿sí? Venga, pues habla luego y métete, hazlo. Es que el miércoles a las 5, bueno, igual no puedes venir, pues al siguiente sí. Pero métete que es por tu bien. Claro que sí. Verso 16. Dice, Dios hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. En él, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. La bendición no es para que se te quede en ti. Las bendiciones que recibes de Dios es para que tú las transmitas a otros. Hay dos lagos en la tierra de Israel. Uno es el de Genesaret, el que está arriba, que recibe las aguas del monte Hermón. Él recibe las aguas de las nieves, aguas puras, y tiene salida. Baja por el río Jordán y acaba en qué mar? En el mar Muerto. Veo que habéis estudiado la geografía bíblica. Claro. Sin embargo, en el mar de Genesaret o de Galilea hay vida, hay mucha vida. Ahí es donde pescaban los apóstoles, los discípulos, ahí pescaban. Pero en el mar Muerto no hay vida de ningún tipo. Y no hay salida del agua. El agua llega allí y se estanca. Por eso las bendiciones de Dios, las bendiciones que van llegando a tu vida, no son para que se queden en ti. Son para que las transmitas a otros. Ese es el efecto sanador de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Dios, tú me estás bendiciendo, yo voy a bendecir. ¿De gracia recibiste? Sí, pues de gracia da. Qué maravilla, ¿verdad? A veces la enseñanza bíblica es tan sencilla. Ahora bien, para conseguir que la bendición de Dios pase a través de ti a otras personas, ¿va a tener Cristo problema? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Que Dios quiere bendecir a otros por medio de tu vida? Ni lo dudes, ni lo dudes. Dios quiere bendecir a muchas personas por medio de ti. Ahora, la cuestión es, ¿qué estorbo va a encontrar Dios en tu vida? ¿Tu infidelidad? No vivo fielmente a lo que Dios me demanda. Y como consecuencia, tampoco le obedezco en esto. Las bendiciones son para mí. Hay personas que acuden a las iglesias esperando que Dios los bendiga. Pero hay menos personas que vengan a la iglesia pensando en voy a recibir bendición para poder recibir cuando salga de aquí.
Ve más allá. Porque el Señor te está bendiciendo con un trabajo, el Señor te está bendiciendo con una familia, el Señor te está bendiciendo en un entorno bonito. Ve más allá. Dice, Señor, tú me estás bendiciendo, yo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque me quiero parecer a ti, Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Bendecía, hacía el bien. Por eso cuando nosotros bendecimos a otras personas, cuando hacemos el bien a otros, nos parecemos a Él. No lo hacemos para que nos lo agradezcan, porque el Señor Jesús también es claro. Dice, el que da al que le puede devolver. No, dale al que no te puede devolver. Ahí sí que duele. Dale al que no te puede devolver. Pero ese es el carácter de Cristo. Él sabía que muchos de nosotros ni nos volveríamos en gratitud, ¿verdad? Parécete a Jesús. Cristo os trajo la buena noticia de paz tanto a vosotros, los gentiles, que estabais tan lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. La clave es que todos podamos acceder. Mira, en el aposento alto, aquí, sin salir de aquí, hay personas de múltiples países. Pero sin embargo, todos tenemos un mismo espíritu. Amén. Hay iglesias que se fundan y se crean en torno a una etnia. Pero, oye, aposento alto no tiene que ser así. Aposento alto creo que tiene que recoger y reunir a personas de todas las etnias, de todas las razas, de todas las condiciones sociales y en un mismo pueblo y en un mismo sentir. Porque los que somos de aquí y los que van viniendo deberíamos de tener una misma visión en cuanto a servir a Dios. ¿Qué diferencia hay? Has venido de Perú, has venido de Brasil, has venido de no lo sé de dónde, pero tienes el mismo espíritu que los que estamos aquí. Yo creo que la Iglesia, este tipo de barreras, debe eliminarlas. Y cuesta, Cuesta, porque la tendencia que tenemos es a juntarnos por etnias, por grupos. Pero no creo que sea lo que Dios quiere. No creo que sea lo que Dios quiere. Yo creo que lo que Dios quiere es que nos juntemos todos como un solo pueblo en Cristo Jesús. Verso 19. Así que ahora vosotros, los gentiles, ya no sois unos desconocidos ni extranjeros. Sois ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Sois miembros de la familia de Dios. Y fíjate, verso 20. Juntos constituimos la casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Cristo, en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Hay una conexión evidente entre apóstoles, profetas y discípulos de Cristo. Y la unión, el nexo de unión es Cristo. Por eso digo, cuando decimos que estamos en el pacto de su sangre, estamos todos en ese mismo pacto. No hay diferencia. Y ese es el pueblo que está creando Dios. Por medio de él, verso 22, vosotros los gentiles también llegáis a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. La bendición nos llega para que bendigamos. Y eso es un beneficio que tenemos. Ahora, si os fijáis, estamos moviéndonos en los términos que el Señor propone, no en los que yo propongo. El pacto lo propone Él, los términos los pone Él. Yo solamente me puedo unir a ese pacto, puedo aceptar ese pacto y vivir en ese pacto. Y con ese pacto me vienen todo tipo de bendiciones. Dios nos está edificando personalmente. ¿Sí? ¿Te está edificando personalmente? Espero que sí, pero también como cuerpo, como iglesia. Dios trabaja en ti personalmente para que tú también formes parte de ese cuerpo y transmitas tus dones, talentos y valores al cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza, Él es el fundamento, Él es todo. Amén. Dios nos dio esta garantía, ¿verdad? La garantía de sus promesas. No sé ni por qué dudamos a veces. Cuando Él dice que estamos a cubierto, cuando Él dice que estamos en ese pacto, a veces dudamos. Tenemos por delante todos nosotros, un reto.
el de vivir como pueblo y servir como mayordomos fieles dentro de su pueblo. ¿Tenemos un privilegio? Sí, somos parte de su familia, es verdad. ¿Somos su pueblo? Sí, es verdad, bendito sea el Señor. Pero también tenemos una responsabilidad, que es ser mayordomos fieles. ¿Sabéis qué les pasa a los mayordomos? Que tienen el riesgo de ser infieles a su Señor. Y dentro de su familia, dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia, tratar de evitar todo tipo de barrera y de separación. Dice el Señor Jesús que por el amor que os tengáis los unos a los otros sabrán que sois mis discípulos. Y cuando ora al Padre, dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, aquí está diciéndonos la palabra en Efesios que se han roto todas las barreras porque todos los que están en el pacto, dentro de las promesas del pacto, no tienen que tener ese tipo de limitación. Y dice el Señor Jesús en Lucas 17:10, de la misma manera, cuando vosotros me obedecéis, porque hay dos posibilidades, una es ser fiel y obedecer y otra es ser infiel y no obedecerle, ¿verdad? Pero fíjate, entonces cuando tú decides obedecer a Dios, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tienes que decir? Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos. O sea que Dios te ha puesto aquí, en su pacto, con sus promesas, en un pueblo, y ahora que empiezas a bendecir, tienes el deseo de bendecir, cuando estés bendiciendo, no te canses, no te canses, no te canses, no te canses. No te canses de bendecir, porque cada vez te pareces más a Jesús. Pero además de eso, y hagas lo que hagas, que espero que sea mucho, cuando lo hayas hecho y mires atrás digas, soy un siervo inútil, solamente hice lo que tenía que hacer.